estado de San Luis Potosí. Démosle una fuerte bienvenida y un fuerte aplauso quien presentará su disertación, la reforma judicial. Un aplauso para el maestro Leonel Fernández. Muchas gracias, muy amables por recibirme, por la invitación, señor rector, y desde luego a ustedes. Espero no aburrirles demasiado, porque esta va a ser su materia y van a trabajar en ello en los próximos años, ya cuando tengan su acreditación profesional como abogados. Se van a encontrar que parte de lo que hemos aprendido hasta hoy pues habrá cambiado y que será necesario que vayamos construyendo, y qué bueno que empecemos desde ahora esta nueva visión de la justicia mexicana. Yo quiero empezar, aparte de agradecerles su presencia, también decirles que me siento muy honrado porque esta universidad señala el camino a muchas otras instituciones del Estado, sobre todo en temas de orden jurídico, lo cual, por supuesto, es más honroso cuando se nos invita. Entonces, sépanse que están ustedes en el lugar adecuado para iniciar con intensidad una nueva época en la justicia de este país. Y quiero empezar definiendo el problema. El problema que nos aqueja es ¿por qué alguien querría cambiar el sistema judicial mexicano? ¿Cuál es la razón? ¿A título de qué? Los conservadores dirán que es porque el presidente López Obrador es un maníaco depresivo que quiere vengarse de los jueces, de las juezas, pero sobre todo de las ministras, heroicas ministras que preservan el derecho en México, que porque le echaron para atrás muchas cosas, que porque lo saturaron de amparos con el AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, o el Tren Maya, o la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, que lo saturaron de demandas y que todas las admitieron. Entonces este infame, este diablo de viejo, se quiere vengar del Poder Judicial, y esa es la principal razón de oposición a la reforma hasta este momento. Pero lo cierto de todo es que parece haber un consenso, no solamente en quienes poseen la ciencia del derecho, como ustedes, que por el solo hecho ya de estar con esta vocación, se convierten en seres humanos relevantes y diferentes. Recuerden que las escuelas y facultades de derecho no forman abogados, deforman simples y los convierten en guías de armas. Eso es lo que hacen en la escuela de derecho. La formación de abogado pues la vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. Entonces, los que poseen la ciencia del derecho lo saben, pero también el ciudadano tiene una percepción muy clara de qué ocurre de cotidiano con la justicia. Y voy a dar una cifra escalofriante que no ha cambiado en los últimos 20 años. De cada 100 delitos o conductas punibles, incluso de carácter empresarial, económico, financiero, solo 7 son sentenciadas con arreglo a la justicia. El resto, 93, están en un limbo interesante que se denomina ni más ni menos que impunidad. Cuando el presidente Bill Clinton
se lanza de candidato a gobernador del estado de Arkansas, gana, lo vieron muy guapo, muy echado para adelante y gana. Pero su administración fue un desastre, la primera. Y entonces quiere reelegir y lo mandan pero a su casa, votando con B grande. Y él quiere enterarse y se le ocurre después de la derrota ir a volver a tocar las casas y preguntar por qué no lo votaron como mexica. Y una señora le contestó: ¿cómo te sientes, Bill, respecto de las tarifas para las placas de los coches? Muy bien, se nos duplicamos la contribución y ahora hay más calles arregladas. ¿Cómo te sientes respecto de las tarifas de los servicios? Magnífico, el Estado recuperó tantos más cuantos millones de dólares al año que no se estaba recaudando. Y entonces dice: 3, ¿sigues sin saber por qué te votamos en contra? Es la economía, idiota, le contesta la señora. Bueno, parafraseando a esta dama sabia, lo que hoy se le puede decir a los gobiernos es la impunidad, idiotas. Lo que tiene enojada a la sociedad no es que se cometan delitos, en toda sociedad ocurren. El problema es que quien la hace no la paga, se sale con la suya. No importa cuán bueno sea el abogado que traiga, no importa cuántos concursos ganó el Ministerio Público, el agente del Ministerio Público, para ser el encargado de la acusación, no importa. Y la percepción de la gente es que esa impunidad no se deriva a que son tontos, bobos, ignorantes los jueces, los magistrados o los ministros. Todo lo contrario, se le reconoce capacidad para torcer la ley, para torturar la ley y garantizar impunidad por una corte. Y eso cualquier ciudadano en México lo dice y lo sabe. Y ahí reside una de las mayores razones por las que el abogado, en lugar de ser considerado guía de almas, como lo escribiera el autor de su primer libro de filosofía del derecho, panista, por cierto, pero escribe cosas buenas, ustedes son llamados a ser guías de almas. ¿Por qué no? ¿Qué estás estudiando? Derecho. Seguro no te gustan las matemáticas. Seguro te inscribes, pagas tus cuotas y no te mueves y ya eres abogado. A veces ni asistir. Ese desprestigio con el que carga el abogado, el profesional del derecho, deriva de que está estudiando algo que la sociedad en su conjunto considera esencialmente inútil. Lo que necesitas es lana. Punto. Y ustedes dirán: hombre, qué diagnóstico tan brutal, eso no es cierto. Bueno, déjenme que les lea lo que opinó alguien sobre la justicia. Para la gente en México, la justicia es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta y parcial. ¿Quién lo diría? Una ministra de la Corte. No está grave la cosa, ¿no? ¿Y de dónde proviene que el público tenga esta opinión? Pues de los resultados. En cualquier negocio, en cualquier empresa que no da resultados, se va.
excepto en el gobierno. Parece, y menos dentro del gobierno, en dos de los poderes, el judicial y el legislativo. Son hoy por hoy lo más desprestigiado entre la población: los diputados, los senadores, los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. ¿De qué Poder Judicial? ¿Del federal? No, también de los estados y acaso peor. ¿Cómo se llega a ser juez? ¿Cuántos profesionistas futuros del derecho saben con certeza cómo van a convertirse en jueces 2 o 3 años después de que termine la carrera? Es más, ¿alguno de ustedes tiene prevista la carrera judicial? ¿Y ya saben la ruta? ¿Ganaron concurso? ¿Cuál concurso? La hoy fiscal doña Manuelita, a quien quiero mucho, fue directora del tema en el Poder Judicial muchos años. ¿Saben cuántos concursos convocó el Consejo de la Judicatura del Estado durante los 8 años de gestión de la hoy fiscal Manuela García Casares? Ni uno. Y no obstante que ella cumplió con su trabajo, ella capacitó, ella instruyó, abrió una suerte de cursos, de especializaciones. Y ustedes dirán, ¿y a poco los jueces no cambiaban? Todos los jueces que hay seguían, ¿o qué? Nadie renunció, nadie se fue. Ah, no. Se nombraron nuevos. La hermana, del cuñado, del primo, del amigo, del amante, del amiguito, del entretenedor, del stripper, del ganapán, del chofer. ¿Qué horror? ¿Ahora qué vamos a poner en el radio? Ese chofer. ¿Por concurso alguno? Ni uno solo. Ni uno solo. ¿Cuántos secretarios de estudio y cuenta del Tribunal del Estado de San Luis Potosí se eligieron por concurso? Primero, ¿cuántos se cambiaron? Pero se mueven mucho los secretarios, que son los que trabajan. ¿Cuántos se nombraron nuevos? En un promedio del 42-45% de todos los secretarios se movieron. ¿Cuántos fueron nombrados por concurso? Sorpréndanse, ni uno solo. Ah, los actuarios seguro sí. Los escribientes. El mozo, el que le pone jetas a uno por prestar el expediente. Seguro sí. Pues no, tampoco. Ah, bueno, pues algunos de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia seguro ganó un concurso y por ello es magistrado hoy día. La gran mayoría, salvo 3, no tienen carrera judicial. ¿Les impacta seguir estudiando para intentar ser jueces, secretarios, actuarios? Es más, ¿está en su ruta ser ministros de la Corte? Pues así como está, ¿no? Porque entonces, ¿con quién me tengo que acostar? Y luego, así como estoy, ¿quién me va a querer? Estuviera así bien. Clasista, racista, elitista. ¿Le suena? ¿A qué se refiere el tema? Bueno, pues ese poder judicial ha provocado en nuestro país un tema fundamental para nuestra convivencia, y Matehuala no está exento de ello, ni el estado de San Luis Potosí. Me estoy refiriendo concretamente a la violencia y al crimen, tanto organizado como común,
que asola las grandes ciudades de nuestro San Luis Potosí. ¿Por qué en el pasado veíamos menos de esta violencia? Bueno, hay muchas razones, entre otras que hoy se ocultan menos las cosas porque hay redes sociales. Pero también lo cierto es que durante mucho tiempo a la gente común no le surgía la necesidad de darse cuenta de que eso estaba pasando porque no se veía envuelta en ello. La pobreza mantuvo al margen de los crímenes graves organizados al común de la población. ¿Por qué no había narcomenudeo? En la capital no había muy poco, pues porque no había con qué comprar el menudeo ese. Pero en la medida en que ha ido mejorando la situación económica de zonas metropolitanas de nuestro estado, se ha disparado. Y entonces tenemos ciudades tan importantes como Matehuala, cuyo sistema judicial es tan absolutamente precario como cuando Amado Nervo fue secretario del juzgado de Guadalcázar. Ahí está todavía su escritor. Pero de esto estamos hablando hace un montón de años. Entonces, la reforma al Poder Judicial no es una ocurrencia, sino es una demanda de grandes sectores de la población que saben que caer en manos de un ministerio público, con todo respeto a la mayoría, y justamente esos poquitos que son buenos son los que hacen la regla, caer en manos de un juez civil, laboral, mercantil, de lo que sea, significará un gasto enorme, significará mucho tiempo, significará que lo que parece obvio para un ciudadano ordinario no lo es para un juez o para un magistrado o para un ministro, porque viven en un limbo en el cual el pueblo de México, el ordinario pueblo de México que somos nosotros, no entra. Flotan 10 centímetros arriba del suelo, porque se saben poseedores de un privilegio que es absolutamente inmoral. ¿Qué hay en nuestro país que sea supremo? Existe la supremacía de la justicia, la supremacía de la Constitución, existe la supremacía del pueblo que vota las cosas y luego se hace. Se ha perdido justamente ese equilibrio sociopolítico y jurídico en la formación y consolidación del Estado mexicano. Y entonces viene la propuesta de reforma al Poder Judicial y con la inteligencia, colmillo que ha exhibido durante todos estos 5 años y medio el presidente López Obrador, lo pone a consideración plebiscitaria de la gente, de los votantes, y le llama o le denomina Plan C. Dice: necesitamos la mayoría de las y los diputados y la mayoría de las y los senadores y de los congresos estatales para cambiar al Poder Judicial, para que se convierta en una herramienta de desarrollo y no en una bola de presidio, como ha sucedido. Y entonces se vienen las elecciones con esa campaña política. ¿Qué opuso los adversarios de este pensamiento? ¿Qué opusieron en la elección del 2 de junio? ¿Qué fue lo que dijeron los candidatos a diputadas y diputados federales y al Senado respecto de la reforma judicial? ¿A favor o en contra? No se extrañe que ninguno de ellos la mencionó. No, ninguno de ellos, ni los de Morena que ganaron, menos la del Verde.
que también ganó. Pero, está bien. ¿Qué decían los opositores para que votáramos en contra de ello? ¿Cuál fue la propuesta de no reforma? ¿Cuál es el equilibrio fundamental que pretende el Plan C? El equilibrio fundamental que pretende el Plan C es que la justicia sea regulada por el pueblo. Y aquí vienen las cosas más polémicas, en donde las derechas conservadoras se rasgan las vestiduras, se encenizan las cabelleras, bailan en un solo pie, llenos de ira apocalíptica, porque va a haber una reforma en la cual se elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros. ¿Pero cómo? ¿Se va a elegir a un juez? Bueno, no vamos a permitir que se presente un frutero de candidato que perdió una elección y como le toca el de consolación, se presenta. Pues no. Tendrá requisitos previstos, no solo en la ley, sino que ya están en la Constitución. ¿Qué se requiere para ser juez, magistrado o ministro? Pues ahí están los requisitos, en la ley orgánica, en la Constitución, y yo creo que muchos abogados los cumplen en demasía. ¿Y por qué no son jueces? Pues porque no tienen el apalancamiento suficiente, no han otorgado las garantías corporales suficientes, no han entregado las partes pudendas o no han entregado su honra como cómplices. Dicen, no honra a Leonel Juez, este huelatrines. ¡Qué horror! Voy a nombrar, no sé, a joven de 20 años que acaba de egresar de la carrera, pero no tiene experiencia y hasta les tiembla la mano. ¿Experiencia en qué? En engañar, en simular, en quedar bien, en barbear, en doblar la espalda, en que la lengua sirva de cenicero, en agradar. En eso no tiene experiencia un egresado. Bendito Jesucristo que no. ¿En qué sí tiene experiencia? En lo que ha estudiado y en lo que ha vivido, en lo que le ha costado trabajo. Experiencia, dijera el filósofo de Güemes, como para qué, ¿verdad? Así, si yo tengo las acreditaciones del caso, pero no tengo experiencia, yo me presento, voy de casa en casa, oiga, quiero ser juez de aquí de Matehuala. Ah, chicos, ¿qué sabes hacer tu niño? No, mire, le dejo mi currículum porque le vengo a pedir empleo. Pero dime, ¿quién es tu papá? No, pues Juan Martínez. ¿Y tu mamá Pedro Pérez? No eres de los Pérez de la Corcuerda. Entonces, ¿qué sabes hacer? Soy el primer lugar en promedio en mi carrera. ¿Serio? ¿Sí? Bueno, pues ¿cómo dices que te llamas? Sí, voto por ti, ¿cómo no? ¿Quieres ser qué? Pues, ¿y qué hace un juez? ¿Se fijan la importancia de la campaña? Hazme la pura campaña. Y yo cuando me presente candidato a magistrado, voy a llevar la lista de mis sentencias para que todo el mundo conozca lo que hago. Y le voy a dar cuentas no al patrón temporal, no al que hoy parece que se siente rey, sino al verdadero emperador, al verdadero soberano,
que es el pueblo. El pueblo no es tonto. Ustedes son el mejor ejemplo en su cotidiano con las decisiones que toman. Decidieron estudiar Derecho porque les inspira algo profundo, no algo accidental. Les inspira mejorar la comunidad desde el ejercicio de una profesión liberal al alcance de todos. El sueño de un abogado es dar el consejo que salva un patrimonio, es dar la opinión que mejora un trabajo o una académica. El sueño de un abogado es convertirse en servidor de la justicia. Y la justicia no tiene ni tendrá nunca precio o partido, es ciega. Y es ciega para que las mejores razones inclinen la balanza. Si no somos capaces, desde el foro de abogados, de demandar respeto a nuestra profesión, de demandar respeto a nuestra trayectoria académica, humana, social, profesional, y seguimos manteniendo castas doradas, estamos escupiéndole justamente a nuestra vocación. Deben de saber, señoritas, señores, que el ser abogado es un deber para con la justicia. Si nuestro cliente no tiene razón jurídica, no es que lo vayamos a sacar en payasalvo, es que le vamos a impedir un daño mayor, a sabiendas de que ya hizo lo que hizo. Y por eso, hasta un hombre que mata a hachazos a una niña tiene derecho a la defensa, para que obtenga justo lo que corresponde a su situación, no más pero no menos. Y entonces el abogado podrá defender los intereses económicos de sus clientes, pero también personales, con la certeza de que su cliente entenderá que solo la inteligencia distingue a un abogado del otro en cuanto a profesión se refiere, pero la decencia lo distingue como jurista. Que vayan ustedes por la calle el día de mañana, cuando tengan la edad correspondiente, y dicen, mira, allá va el juez. ¿Qué tipo? Bueno, pues anda todo chandudo. Sí. Absolutamente vestido con dignidad, absolutamente vestido con el orgullo profesional de saber que su capacidad, su talento y su integridad lo llevaron a servir a la comunidad. Si el abogado o abogada lo que quiere hacer es hacerse rico, entonces este sistema tampoco le funciona, porque entonces nunca habrá una mordida suficiente, porque la voracidad del mañoso siempre irá adelante. Es que a los empresarios no les conviene porque hay falta de certeza. Perdónenme, pero si a alguien le conviene es a alguien que va a competir con limpieza en un mercado. Si yo voy a competir a sabiendas de que el otro se va a ganar por la lana que pone, estoy perdido. Y entonces no existiría Apple, ni Microsoft, tampoco existiría Uber. La competencia libre. ¿Qué lo garantiza? Jueces imparciales. Pero la votación no va a resolver el problema. Si se eligen por voto no va a resolver el problema. ¿Cuál es el problema? Con la impunidad, no la va a resolver. Porque les falta capacidad. O eres un... Iba a decir la mala palabra que identifica a los de la Ciudad de México, especialmente en Tejida. ¿No más tú? ¿No hay nadie más?
Cuando el Señor llegó a mi aula y se escribió, yo le dije, pues usted a lo mejor llega enterillo, ¿eh? ¿Por qué? El Señor tiene el germen de ser ministro de la Corte. Ah, es que la elección no garantiza que se elijan los mejores, se elijan los más populares. Sí. ¿Y quién será un abogado popular entre los demás si hace bien su trabajo? La gente, se lo reitero, no es tonta. Trae ya el contenido de una profunda transformación. La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente no es una reforma, es una revolución profunda de gran calado que democratizará la justicia. Por último, quiero concluir con una observación a la reforma. Creo que es la solución inmediata al problema de impunidad, pero no es la solución. ¿De qué depende la solución? Del foro. Creo que la reforma al Poder Judicial debe de llevar una colegiación obligatoria de los juristas, de las juristas, que estén obligados a prepararse día con día, a cumplir reglas éticas, a rendir cuentas de los asuntos que llevan y a llevar un récord público de su desempeño, los y las juristas, las abogadas y los abogados, que en ese colegio deban ser autorizados o no por sus pares para tomar el patrocinio de causas y personas, que deban revisar su actividad en forma continua, no solamente para el ejercicio de la profesión remunerada, sino además como prestadores de servicios a la población en forma gratuita. Como sucede con la colegiación en España, en Francia y en Italia, donde un abogado colegiado no puede llevar asuntos gratuitos, debe cobrar siempre. Y si quiere que alguien atienda de forma gratuita un asunto, se lo presenta al colegio y el colegio lo asigna por sorteo. Cuando yo ocupe que alguien represente a mi hermana, no le voy a representar yo en forma gratuita, no. El colegio. Y yo le debo horas de trabajo al colegio. Porque el deber del abogado y de la abogada es servir a los demás. Si en ello además nos pagan, qué bueno. Pero habrá necesidad de que una persona reciba la representación de la más alta calidad posible. Y eso se logra solo cuando tiene acceso a un cuerpo colegiado, profesional y ético, con la supervisión de universidades, de maestros, de entidades como las de derechos humanos y de atención a víctimas. El abogado y la abogada no son profesionales ordinarios, son como el médico. Están obligados al humanismo, están llamados necesariamente al sacrificio por encima del beneficio personal. Están convocados al estudio permanente. Están exigidos que sean intachables. Están exigidos a que su conducta sea ejemplo de probidad, de integridad y de sabiduría. No convocados, exigidos. No son profesionales ordinarios. Trabajan con almas y trabajan con conceptos. El concepto de la justicia
el más difícil de entender. Y el que no se crea con capacidades para ello, agarra y váyase. Porque este es un apostolado. Y si no lo vemos así, entonces ustedes dejarán de ser abogados para convertirse en mercenarios de la ley. Y ya tienen muchos. La universidad informa, transforma, pero bajo ningún criterio impone. ¿Quién puede imponerles a ustedes ese recto proceder? Ustedes como jueces de sí mismos, ustedes como jueces de su propia conducta y de su propia preparación. Finalmente, les digo, viene la reforma y así empecé. A muchos que somos abogados de profesión, no nos va a tocar ver su implementación y su beneficio. Pero ustedes van a ser los protagonistas de este cambio, de esta profunda revolución que empieza por cambiar la conciencia de quienes tienen que ver con la justicia y la ley. Ustedes son los motores de un cambio revolucionario que va a afectar a la justicia de Occidente. Porque recuerden que México es la 10ª o 9ª, según las mediciones, potencia económica del mundo. Y hoy día debe ser también ejemplo para todos los países hermanos. De aquí saldrá el modelo judicial del futuro de Latinoamérica. Será la primera vez en un siglo, más de un siglo, que las y los mexicanos elijan a sus jueces, porque los elegíamos antes. En Estados Unidos, en Francia, en Italia, siguen eligiéndolos desde que existen esas repúblicas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿funcionan? Ahí está. Compárenlo. Por último, decirles que si no estamos de acuerdo con esto, porque podemos no estar de acuerdo, es decir, y creer que efectivamente se trata de una impostura de este diablo de gente loco, de AMLO. Es válido. Vayan a decirlo. Publiquen en sus redes. Opinen. Manifiéstense. Utilicen los trendings. Opinen. Exprésense. Manifiéstense. Pero yo les digo una cosa: no tengan miedo del cambio. Todo lo contrario. Ustedes ya fueron capaces de hacerlo, ahora lo comprenden mejor que muchos, y no es un tema de edad, es un tema de juventud. Lleven al país al espacio que como juristas soñaron tener cuando decidieron ser abogados. Se vale disentir y este es el momento de hacerlo. Yo lo que sí creo es que ya no mantengamos castas doradas, ya no prohijemos privilegios. Como dijo Aristóteles, que solo la inteligencia distingue a un ser humano de otro. Y aquí yo le agregaría su laboriosidad y entrega a los demás. Eso es un abogado. ¿Por qué creen que no llevamos matemáticas? Porque 1 más 1 no siempre son 2 en materia de justicia. Así de fácil. Oigan, pero yo no sé, si me dice un juez, ¿qué hago? Sí sabrá qué hacer, se lo garantizo. Todos sabemos qué hacer. ¿Lo hacemos con el chip divino? ¿Qué les va a faltar? Experiencia.
pero agarren de la buena. Y aquí en la Universidad de Matehuala están en la fuente donde hay de la buena experiencia, de la integridad, del talento de los maestros y maestras y de la audacia. Hoy por hoy esta es la universidad más proactiva de todo el territorio de San Luis Potosí. Y no ha sido fácil. Y le dijeron que no tenía experiencia. Vean ustedes por dónde van las cosas y háganle caso a aquello que sí está bien difícil que compre. Su corazón. Muchísimas gracias.